Estamos de regreso con todos ustedes en este resumen semanal. Aún hay mucha actividad por contarles. Vamos al trabajo en comisiones de ambas cámaras. Esta semana las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República desahogaron la comparecencia de quienes aspiran a ocupar el cargo de titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV. Se trata de las ciudadanas Mara Gómez Pérez, María de los Ángeles Aces Velasco y Melba Adriana Olvera Rodríguez. El formato permitió la participación indirecta de la sociedad civil. Bajo el esquema de Parlamento abierto, máxima publicidad y transparencia, se convocó a víctimas y a colectivos de víctimas que, además de su participación directa en la sesión de diálogo, formularon preguntas, comentarios y opiniones vía electrónica. La primera en comparecer fue la ciudadana Mara Gómez Pérez, quien consideró como una prioridad impulsar el trabajo coordinado entre instancias de salud pública, justicia y derechos humanos con la misma CEAV. Esto para garantizar la reparación del daño y una reconciliación entre la víctima y el Estado. Precisó también que debe darse una indemnización igualitaria para todos los afectados. Tenemos que transformar a la CEAV para que sea confiable, eficaz e incluyente, que dé resultados y que brinde respuesta a los miles y miles que han sufrido el dolor de perder un familiar o una violación a sus derechos humanos igualmente grave. María de los Ángeles Aces Velasco fue la segunda compareciente. Fijó como eje de su propuesta poner a las víctimas y a los colectivos que acompañan esta causa en el centro de la labor de la CEAV. Planteó un sistema de seguimiento de cada caso con perspectiva de género y con atención integral para los menores de edad y cualquier víctima de delitos de alto impacto. También me parece muy importante trabajar con hijos e hijas víctimas de feminicidio. Me parece que las víctimas, las niñas, los niños que resultan huérfanos por el asesinato de sus madres, tienen que tener un acompañamiento psicoemocional fundamental y con una perspectiva de género. No podemos dejar de reconocer que en la mayoría de los casos el perpetrador es el padre. Finalmente participó Melba Adriana Olvera Rodríguez, quien señaló la participación de las víctimas y colectivos como los agentes prioritarios para un rediseño del funcionamiento de la CEAV. Consideró relevante asignar recursos para una mejor gestión y la simplificación de trámites, esto con el objetivo de lograr respuestas ágiles y oportunas a los afectados. La atención a víctimas como una política pública nacional, transversalizar los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos en toda la administración pública de nuestro país, fortalecer algunas regiones de nuestro país que necesitan mayor presencia de la CEAV, y la promoción y educación en los derechos, en la cultura de derechos de las víctimas. Luego de escuchar a las aspirantes, las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República aprobaron la idoneidad de la terna enviada el pasado 25 de septiembre por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Que una vez que se han verificado y analizado los expedientes y documentación de cada una de las ciudadanas aspirantes, se justifica plenamente la elegibilidad de la terna propuesta y enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal al Senado de la República. Previo a la votación se dio un debate en torno a la elegibilidad de estas aspirantes. Y pienso, y lo dije en las comparecencias, que la doctora Mara Gómez no cumple los requisitos de ley. Quiero solo subrayar que fue un trabajo de 6 meses en la CNDH, no fue atendiendo expedientes, no fue atendiendo recomendaciones, no fue atendiendo víctimas, fue una asesoría a la segunda visitadora general. Yo sugiero, la propuesta sería que no se vote en este momento. Hay una duda concreta. No hay un prejuicio, no se está prevalorando. Entonces, la petición a las presidencias de las comisiones es que, pues al menos contemos con la opinión del jurídico del Senado de la República y en concreto se diga si se cumple con los requisitos o no.
Mi llamado sería a que si hay, digamos, inconformidad, y en eso tiene razón el senador Álvarez y Casa, se razonara específicamente por qué sí o por qué no. Quizá en el dictamen pudiera faltar profundidad. Me preocupa mucho que este Senado esté haciendo oídos sordos a un señalamiento muy grave y muy delicado que hicieron las víctimas. Las víctimas acusaron ante los senadores presentes que una de las candidatas las estaba coaccionando para que las respaldaran. Sobre los dichos o descalificaciones, pues es urgente saber el fundamento y motivación de la acusación, pero tampoco podemos caer en la tentación de que esos dichos, sin hechos, sin ninguna acusación formal, puedan causar consecuencias y sustentar algún criterio, opinión, señalamiento, etcétera. Luego de que las y los legisladores votaran este dictamen, se instruyó turnarlo a la presidencia de la mesa directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y se registre en el orden del día de próxima sesión. Eso por parte del trabajo en la Cámara de Senadores. También en la Cámara de Diputados hubo actividad. Sin embargo, por falta de quórum, se canceló las reuniones de las Comisiones Unidas de Justicia y la de Gobernación y Población. Diputadas y diputados de estos órganos legislativos discutirían un dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley de amnistía. Las juntas directivas de ambas comisiones acordaron citar en una nueva fecha y horario para poder desahogar este asunto en busca de convocar de forma oportuna a las y los legisladores. En más trabajo, la sección instructora de la Cámara de Diputados analizó diversos proyectos de oficios y comunicaciones dentro del expediente por el que se instruye juicio político contra la ciudadana María del Rosario Robles Berlanga, que inició el pasado miércoles y podría resolverse hasta marzo de 2020. El diputado Pablo Gómez Álvarez habló sobre el plazo que tendrá para comparecer ante la sección instructora. El único plazo que ella tiene es para comparecer personalmente por escrito. Son 7 días a partir del siguiente al que rindió efectos la notificación. El día 10 termina. Le solicito al juez que dicte las medidas conducentes a garantizar su presencia en el Palacio Legislativo. Y sobre el debate de la ley de amnistía de Comisiones Unidas que no alcanzaron el quórum, la diputada María del Pilar Ortega Martínez destacó que se pondrán de acuerdo con la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población para acordar una nueva fecha de esta reunión de Comisiones Unidas. Lo importante es tener el acuerdo, insisto, de las 2 mesas directivas. Nosotras como presidentas tenemos que pedir que las sesiones que nosotros convoquemos sean autorizadas tanto el orden del día como por la propia junta directiva de nuestras comisiones. Entonces tendrá que haber un acuerdo de ambas juntas directivas para poder fijar una nueva fecha. Y eso pues va a depender de que nos reunamos también las juntas directivas. Y en sesión ordinaria, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el diputado Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo, discutió el proyecto de dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo en materia de subcontratación laboral, presentada por diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios. La reforma, dijo el diputado, busca reglamentar la subcontratación, empezando por la definición de esta actividad. La propuesta de dictamen gira en torno a la reivindicación de los derechos laborales de los trabajadores para brindarles certeza, seguridad y garantía mediante una mejor regulación de la subcontratación. Debido al alto grado de simulación que se ha alcanzado, la práctica de la subcontratación en nuestro país refleja en una gran evasión fiscal al registrar a los trabajadores con un sueldo inferior al real o como profesionistas independientes, mientras que se les ofrece pagos fuera de la nómina. Por ello, en el dictamen se propone el endurecimiento de las multas que ya establece el artículo 1004C. Sobre este tema se refirieron los diferentes grupos parlamentarios quienes hicieron mención de la necesidad de discutir este asunto en Parlamento abierto, es decir, sumar la voz de las y los expertos para la determinación final sobre la subcontratación laboral en nuestro país.
La propuesta busca precisar que las responsabilidades patronales corresponden a quienes reciben en forma permanente los servicios del trabajador, independientemente de quienes de manera formal aparezcan como patrones o receptores de esos servicios. Y nosotros proponemos que desde el artículo 12 se defina como subcontratación, porque en la ley actual dice intermediario, tercerización, y por estos conceptos se ha venido anulando esta ley. Por lo tanto, es importante definir que este sistema sea subcontratación y evitar intermediarismo, tercerización. Tenemos que mediar, tenemos que equilibrar y buscar el beneficio a los trabajadores, pero no tampoco buscar el perjuicio a las empresas. Que se generen las condiciones de igualdad en aquellos trabajadores que están contratados bajo el régimen de outsourcing, que no haya por ningún motivo posibilidad de la disminución de sus derechos laborales y que bajo este régimen de subcontratación también se puedan construir estas condiciones que son necesarias para que pueda darse la productividad. Pero nosotros como Partido del Trabajo sentimos que si hoy se aprueba esta regularización como la queremos disfrazar, para nosotros sería legalizar el bajo salario y seguir permitiendo que las empresas sigan inventando la subcontratación de los empleados. No podemos desproteger a los trabajadores, pero tampoco podemos estrangular a los empresarios, porque al final de cuentas ellos son los que generan los empleos. Yo propongo de la manera más responsable y apelo a que se apoye en que efectivamente nos vayamos a la permanente y se discuta más esta iniciativa. Al final de este intenso debate, en donde se analizaron las modificaciones que se presentaron al dictamen, las y los legisladores acordaron declarar la sesión en permanente para poder continuar con el análisis de este proyecto de dictamen en materia de subcontratación. La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, encabezó la reunión de trabajo para analizar la agenda legislativa en materia de igualdad sustantiva. La presidenta destacó que esta reunión busca trazar la ruta de acordar una agenda de consensos en materia de igualdad sustantiva. Ese es el tema género, igualdad de género, igualdad sustantiva, o sea, poder acordar una agenda de consenso que podamos impulsar entre todos los grupos parlamentarios y con el apoyo y respaldo de la mesa directiva durante el siguiente periodo ordinario de sesiones. Destacó que actualmente existe una representación paritaria en ambas cámaras y que ahora el objetivo es que esa presencia de las mujeres en el Congreso de la Unión se vea reflejada en los resultados. En resultados legislativos y ese es el objetivo de esta reunión, ¿no? Aprovechar, digamos, ese impulso político y legislativo que tenemos para poder avanzar en mucho más en la agenda de igualdad sustantiva. Informó a las legisladoras que hasta ahora se han presentado 158 iniciativas en materia de género. Además, sugirió que se conforme un grupo de trabajo a nivel técnico en el que cada comisión y grupos parlamentarios prioricen los temas de la agenda y posteriormente poner un cronograma de trabajo. También se pronunció porque esa agenda se pueda compartir con el Senado de la República. Y en actividades de la Cámara Alta, con ideas frescas y propuestas de impulsar al pueblo latinoamericano, José Mujica, expresidente de Uruguay, se presentó en el Senado de la República para hablar acerca de los retos con una América Latina, dijo, que comercia pero no se integra. Y bajar a la cancha de las necesidades, la política le debe abrir el rumbo a las generaciones que vienen. Y a la larga hay que hacer este tema, no un tema de intelectuales que lean prensa, sino que las masas se den cuenta que se juegan la vida con esto. Invitó a las y los senadores a no bajar los brazos, a dar su vida en servicio al pueblo. Pero en la vida se puede vivir con causa o no. No son senadores, ni diputados, ni representantes para ganar un sueldo.
Son para gastar buena parte del tiempo de su vida intentando que su pueblo pueda vivir un poco mejor. No se olviden. Eso es todo en esta semana en el Congreso. Lo invito a que esté en contacto con nosotros de manera permanente a través de nuestras diferentes redes sociales y que visite nuestra página de internet www.canaldelcongreso.go.mx, donde encontrará la señal en vivo, videos en demanda y muchas cosas más para que siempre esté bien informado del trabajo legislativo. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen semanal, yo le doy las gracias por su preferencia. Cuídese mucho, sea feliz. Hasta pronto.